Bueno, esta charla surge eh, como parte de una actividad que estamos haciendo en la Facultad de Educación, conmemorando el Día de la Tierra y el Día del Idioma Castellano. Ustedes recordarán que el pasado 22 y 23 de abril conmemorábamos esas fechas donde aprovechábamos ese evento que es de carácter internacional para reflexionar acerca de los temas que tienen que ver con el ambiente. En la Facultad de Educación siempre por estas fechas realizamos unas actividades presenciales. En este caso no lo podemos hacer por las obvias razones derivadas de la pandemia. Entonces hemos programado desde el Consejo de Facultad y desde el Comité Curricular una serie de charlas y de conversatorios donde varios colegas de la Facultad de Educación van a realizar sus aportes, sus reflexiones acerca de temas que tienen que ver con la formación de nuestros licenciados ligados en este momento a esta situación de pandemia que estamos viviendo a raíz de la expansión del virus COVID-19. Se inicia este ciclo de conferencias con esta intervención que estoy haciendo en este momento, que la hemos titulado El ambiente y la educación ambiental en esta época de pandemia. Yo creo que es muy pertinente esta reflexión para entender esa relación que existe entre un tema fundamental para todos nosotros, que es la salud, y su otro lado de la moneda, que es la enfermedad, con los temas ambientales, y para ver también cuál es el rol de la educación ambiental. Entonces, nos hemos planteado pues unos objetivos en este escenario de encuentro. Nosotros queremos reflexionar un poco en esta charla acerca de cuál es la concepción de ambiente que se tiene, eh, determinar que eso que nosotros entendemos por ambiente y cómo se liga esa concepción que tenemos de ambiente con la situación actual de la pandemia. Queremos hablar acerca de cómo se ha problematizado la situación ambiental, qué tan conveniente es entender el ambiente desde esa visión problematizadora, abandonando un poco una opción que puede ser la opción de las potencialidades ambientales en el desarrollo, y explorar cuál es el origen del problema fundamental, porque cuando hablamos de los problemas ambientales se nos vienen a la mente muchísimas circunstancias, pero ¿cuál sería ese problema fundamental? Porque es que mientras no encontremos el origen del problema, tampoco vamos a encontrar la solución correcta. Simplemente, como decimos coloquialmente, actuaremos con paños de agua tibia sobre los síntomas sin curar la enfermedad, hablando en unos términos más adecuados a estos momentos de la pandemia. Y vemos pues entonces cuál sería el rol de la educación ambiental en todo este contexto. Espero que al terminar esta pequeña disertación podamos tener muchos más elementos que nos permitan reflexionar de una forma más completa alrededor de estos temas y podamos construir las respuestas. Como les digo mucho a mis estudiantes, no tenemos recetas ni les vamos a dar las respuestas, sino que vamos a facilitar que ustedes transiten el camino hacia la construcción de sus propias respuestas con sus conocimientos previos, con los elementos que aportemos en su reflexión, y en ese orden de ideas pues no hay una verdad absoluta, sino que hay una suma de posibles soluciones. Entonces voy a compartir mi pantalla con el fin de que podamos revisar algunos elementos que he elaborado para, para facilitar pues, el desarrollo de esta charla. En primer lugar, quiero decirles que eh, comentarles, traerles a la memoria un poema de Gonzalo Arango, que seguramente muchos
muchos han escuchado. No sé si lo están viendo en la pantalla, me confirman. ¿Sí se está viendo? Sí, profe, sí se ve. Ah, bien, muy bien, muy bien. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Lo voy a leer brevemente, ¿no? El poema se llama Revolución, Gonzalo Arango, de los llamados poetas malditos del nadaísmo, nos decía ya en los años 70 lo siguiente: una mano más una mano no son dos manos, son dos manos unidas. Une tu mano a nuestras manos para que el mundo no esté en pocas manos, sino en todas las manos. Eh, lo traigo a colación el poema porque para mí tiene varios significados. Un significado relacionado con la complejidad, en el sentido de que el todo es mucho más que las partes. Ese es uno de los fundamentos inclusive de la cuántica y de la complejidad de lo que nos habla Edgar Morin. Y es la relación compleja que existen entre los distintos elementos de la naturaleza. No los podemos diseccionar ni evaluar aisladamente. Entonces, dos manos son más que una mano y otra, son dos manos unidas y eso tiene una connotación muy fuerte. Y otra connotación de este poema es un llamado a la solidaridad que es tan necesaria en este momento, dada esta crisis derivada de la distribución mundial del COVID-19. Yo diría que Gonzalo Arango elaboró un poema cuántico, tal vez, ni creo que él ni se lo imaginaba esa trascendencia que está teniendo. Bueno, los poemas, como muchas creaciones artísticas, tienen tantas interpretaciones como personas pues acceden a ellos, ¿no? Esa es una característica fundamental del arte. Yo le he dado esas interpretaciones y me parece muy pertinente para que nosotros arranquemos entonces estas reflexiones. Decíamos que la concepción de ambiente es fundamental porque lo que nosotros entendamos que es el ambiente es lo que va a determinar también lo que nosotros entendamos por problemas ambientales y lo que nosotros entendamos por educación ambiental. Cuando hablo con mis estudiantes, especialmente los de los primeros semestres, y hago esta pregunta fundamental que puede parecer simple, pero tiene toda la complejidad del mundo, y les pregunto, ¿qué es para ustedes ambiente? Ustedes seguramente también, muchos de los profesores han hecho esa pregunta, y una respuesta recurrente ha sido que ambiente es todo lo que nos rodea. Esa respuesta es algo que yo les digo a mis estudiantes, tenemos que darle una argumentación muchísimo más fuerte, aunque la respuesta, por supuesto, no es en absoluto simple. El pensar que ambiente es todo lo que nos rodea tiene una carga epistemológica supremamente fuerte, ¿no? Esa es una concepción que está ligada a esa imagen del entorno natural, a la naturaleza como una idea romántica de los paisajes, las plantas, los animales. Pero esta idea de que el ambiente es todo lo que nos rodea, es también entender que el ambiente está por fuera del sujeto, ¿no? Que el hombre está en el centro, es una visión antropocéntrica, y que la naturaleza lo rodea. Y que esa naturaleza está encomendada al hombre para que el hombre la conserve, la cuide y la aproveche. Entonces, esta última parte, que el hombre la aproveche, es la forma como se ha venido entendiendo el ambiente en los últimos años, y en realidad es el origen o es parte del origen del problema. Y cuando decimos que el hombre tiene que conservarla, cuidarla y aprovecharla,
yo le podría añadir otras frases, aprovecharla de tal manera que las futuras generaciones también lo puedan hacer. Como reza el famoso concepto del desarrollo sostenible emitido por allá en los años 70 por la Comisión Brundtland, del cual también hablaremos más adelante, porque es un elemento también de diferenciador e icónico en todo el análisis que se ha hecho del ambiente. Pues el tema ambiental también se puede abordar pues desde la perspectiva utilitaria y problematizadora. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ambiente no puede reducirse estrictamente a los temas de la conservación de la naturaleza, la problemática de la contaminación por residuos sólidos o por residuos líquidos o a la deforestación, pero tampoco puede o debe verse desde la perspectiva de lo que conocemos como los recursos naturales. Y me detengo un poco ahí porque esas dos palabras, recursos naturales, que tampoco son simples, que también tienen una carga epistemológica muy fuerte, han sido los que han orientado la política ambiental de nuestro país y de la mayoría de los países de Latinoamérica y el mundo. La política ambiental en nuestro país inició con el INDERENA, que era precisamente el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables, se llamaba. Y la implicación compleja de esas dos palabras, recursos naturales, es la de entender la naturaleza como un recurso. Si la naturaleza es un recurso, entonces es algo que se puede sumar, que se puede quitar, que se puede intercambiar. Y cuando le damos ese valor de cambio a la naturaleza, cuando la involucramos en la economía mecanicista, en la economía clásica, pues estamos nosotros ralentizando el problema y llevándolo a un nivel donde a mayor cantidad de recursos, pues habrá entonces también paradójicamente mayor cantidad de problemas. Y esta visión del ambiente desde la perspectiva de los recursos naturales es una visión ampliamente extendida desde tiempo atrás y frente a la cual se han estructurado muchas políticas ambientales, obviamente incorrectas, porque como veremos más adelante, los recursos naturales que se consideraban ilimitados, pues están muy lejos de ser ilimitados y hoy por hoy estamos en medio de una crisis ambiental porque precisamente estamos agotando esa provisión de recursos naturales. Entonces el concepto de ambiente definitivamente tiene que ser mucho más amplio y tiene que ver más con entender la complejidad de los problemas, pero también de las potencialidades ambientales y del impacto que estos problemas y estas potencialidades tienen en los sistemas naturales. Pero bueno, no solo en los sistemas naturales, sino también en los sistemas sociales, en la economía, en la política y en la cultura. Por eso que en este momento de COVID-19 y de pandemia, las decisiones que tienen que tomar nuestros gobernantes y los análisis que se tienen que hacer para enfrentar el tema de la enfermedad, tienen que tener también esa integralidad. Y lo que nosotros conocemos como la crisis y la problemática ambiental, evidentemente también tiene que entenderse desde los sistemas naturales, desde los sistemas sociales, desde la dinámica económica, desde la dinámica política y desde la dinámica cultural. El concepto de ambiente es uno de los conceptos más cambiantes, más dialécticos, más dinámicos que existen, y el concepto de ambiente ha evolucionado con el ambiente mismo, pues no podría ser de otra manera. Y ese concepto ha evolucionado no solo porque el mismo ambiente cambia, sino porque se transforman y evolucionan, y en algunos casos, digo yo, involucionan
las construcciones mentales, las filosofías, la ciencia, las cosmovisiones, las formas de entender el mundo. Voy a tratar de dar un ejemplo para explicar mejor lo que estoy diciendo. Ustedes pueden analizar o reflexionar acerca de la situación de nuestros ríos, de los ríos interandinos de nuestro país. Aquí en Pasto el río Pasto, en Bogotá el río Medellín, en Cali el río Cali, en Bogotá el río Bogotá, en fin, en todas las grandes capitales de nuestro país, los ríos que son ríos interandinos han sido los ejes articuladores del desarrollo. Y estos ríos pues han sido las víctimas de ese proceso de urbanización que hoy por hoy ya va en cerca del 75%, es decir, el 75% de las personas aquí en nuestro país vivimos en ciudades. Se espera que para el 2030, y el 2030 ya está aquí a la vuelta de la esquina, el porcentaje de urbanización llegue al 85%. Eso quiere decir que solo el 15% de los habitantes del país seguirán viviendo en zonas rurales, los demás viviremos en zonas urbanas. Y como la mayoría de los ríos interandinos atraviesan las ciudades porque la gente se ha reunido alrededor de los ríos para sus procesos de desarrollo, entonces estos ríos se han visto afectados por ese proceso de urbanización. Pero el ejemplo que les quiero dar y la invitación es que a reflexionar es que si nos ubicamos en un contexto sociohistórico y vemos nuestra mirada hacia el pasado, en realidad hace menos de 60 años, o tal vez incluso menos, se podía aquí en Pasto, y eso lo comentan nuestros mayores, abuelos, nuestros padres, algunos incluso lo habemos podido evidenciar en forma propia. Se podía ir a pescar al río Pasto. La gente iba a hacer paseos de olla al río Pasto, era una actividad popular muy común. Hoy por hoy a nadie se le ocurre programar una visita familiar a las riberas de nuestro río Pasto, pues por los altos niveles de contaminación, que entre otras cosas, todos los pastuzos aportamos al río. Aquí la responsabilidad de la contaminación del río es de todos nosotros los pastuzos. Bueno, la responsabilidad de avanzar en los procesos de descontaminación si son de algunas entidades del Estado. Eso es otro análisis que de pronto haremos en otro momento, pero la reflexión es que si nosotros nos ubicamos 50 años atrás y nos ubicamos en el río, la concepción de ambiente que teníamos en ese momento va a ser totalmente diferente de la que teníamos ahora. Si hace 50 años estábamos en un río de aguas cristalinas donde se podía pescar, en las riberas hacíamos un paseo familiar, nos bañábamos, disfrutábamos de ese río como paisaje y como oferta paisajística, como oferta ambiental. Entonces el concepto de ambiente en ese momento era uno muy diferente al que podemos tener hoy en día. Por eso, la concepción de ambiente es dialéctica, cambiante y evoluciona porque ha evolucionado y en este caso involucionado las características que tenía pues nuestro río Pasto. La naturaleza vista como un recurso es otra forma de concepción del ambiente, ¿no? Es otra forma de entender esta realidad y, como les decía anteriormente, es una de las visiones más generalizadas. Pues la teoría económica clásica, porque cuando hablamos de recursos inmediatamente nos lleva hacia la teoría económica clásica que está vigente hoy en día, pues en realidad contempla la naturaleza como un recurso. Pero aquí el problema epistemológico importante es que esa visión económica clásica crea una división y una separación entre el hombre y la naturaleza.
Eso corresponde pues a la visión antropocéntrica del mundo, donde todo el planeta gira alrededor de las necesidades humanas, gira alrededor del hombre. Y el hombre se diferencia de la naturaleza por su inteligencia y por su capacidad para modificar ese entorno natural con el fin de satisfacer esas necesidades vitales. Y el problema también es que para satisfacer de pronto necesidades no vitales. La sociedad actual nos ha llevado a vivir una forma de vida hedónica, una ilusión del placer como forma de vida, que hace que el hombre sea la única especie en nuestro ecosistema planetario capaz de construir necesidades artificiales, más allá de las vitales, que están relacionadas con pues, las construcciones mentales y nuestras necesidades de referencia social. Aquí tocamos un elemento fundamental que es uno de las aristas y de los componentes y elementos más graves de la crisis ambiental global. Y les hablo del consumo. El consumo, pues, es el sustento de esta forma de vida que llevamos actualmente, y es el sustento también de todo el sistema hegemónico económico, social y cultural dominante. Entonces, la naturaleza, visualizada como un recurso, está insertada en la psiquis de la sociedad y ya corresponde a una forma de vida y está tristemente normalizada esta situación. Todas las estructuras sociales, la familia, la escuela, el Estado, todas están construidas para entender la naturaleza como una fuente ilimitada de materia y energía. Esta situación que evidentemente pues está equivocada y que es gran parte del origen de la crisis ambiental global. La otra gran parte del problema, creo yo, es entender que existe una crisis ambiental global. Aunque parezca ilógico, pero hay grandes sectores de la opinión mundial, especialmente en los países más poderosos, que creen que el calentamiento global es un sofisma de distracciones, es una herramienta de los ambientalistas o es una herramienta de los comunistas, dicen ellos, para tomarse el poder. Tristemente es una visión que se ha desarrollado mucho en Estados Unidos con el actual presidente y en el otro gran gigante latinoamericano como es Brasil, la situación es muy parecida. Pero bueno, el ambiente también, además de tener esa visión de recurso natural, hay otras visiones que nos permiten también construir una concepción de ambiente. Y es esa visión desde los ecosistemas. Ya la evolución del pensamiento nos llevó a construir lo que se conoce como la teoría de sistemas. Ya Haeckel y después Odum acuñaron los conceptos de ecosistema, de ecología, de cibernética, y nos acercaron a una visión, creo yo, más real de lo que es en realidad el ambiente, ¿no? Entonces vemos o entendemos el ambiente ya desde la posibilidad de unir muchos de los elementos de la naturaleza y entender que ellos están íntimamente relacionados, que todos dependen de los demás. Esa es una primera lección que nosotros tenemos que aprender de lo que nos está pasando con la pandemia, que todo en el planeta Tierra, en ese ecosistema global e incluso en el universo está relacionado. Todo está relacionado y esa interdependencia también es la enseñanza del COVID-19. Sabemos que si nosotros no nos cuidamos o de las acciones que nosotros hagamos o dejemos hacer, depende también
la salud de otras personas, sean conocidas y cercanas a nosotros o no lo sean. Entonces, de lo que nosotros hagamos individualmente va a depender algo tan importante como la salud de otras personas. Eso demuestra la interdependencia que existe en todo el ecosistema planetario. Todos los elementos de la naturaleza, tanto los organismos vivos como el ambiente inerte, o sea, el componente biótico como el abiótico, no solo es los elementos vivos, esto es bien importante, sino también lo que consideramos como lo abiótico, como el aire, como el agua. No digo el suelo porque si estuviera aquí nuestro maestro Hernán Burbano Orjuela, él nos insistía en ver el suelo como un organismo vivo, ¿no? Que es una concepción también bien interesante. Pero todos los elementos están indisolublemente ligados y actúan recíprocamente entre sí, construyendo relaciones complejas. La naturaleza es compleja por antonomasia, porque existe interdependencia. Y el otro elemento fundamental que tenemos que entender es que nosotros hemos evolucionado como seres humanos, pero fundamentalmente hemos coevolucionado con el resto de especies de la naturaleza. Entonces, para la construcción de una concepción de ambiente, una concepción, prefiero hablar de concepción y no de concepto, porque de pronto el concepto nos cierra, pero para construir esa idea de ambiente, que espero sea uno de los aportes de esta charla, que cada uno de ustedes tenga ya una concepción más elaborada de lo que es el ambiente, hay unas dimensiones imprescindibles. Ya les hablaba yo de la dimensión ecológica, de las interacciones complejas de los sistemas naturales, de los ciclos, de los elementos básicos de la vida, del ciclo del agua, del ciclo del oxígeno, del nitrógeno, del azufre, de todo lo biótico y lo abiótico en imbricación e interdependencia total, de la coevolución de las especies, y de un ecosistema que el hombre ha construido, que es un ecosistema social, que es el ecosistema ciudad, ¿no? Hay que entender que los ecosistemas no solo son las imbricaciones entre los elementos naturales, agua, cielo, animales, plantas, sino también las construcciones sociales que nosotros como seres humanos hemos elaborado en nuestro proceso evolutivo. Y la ciudad es un ecosistema y es un sistema abierto. Si nos vamos a las teorías de sistemas, ¿no? Hay sistemas abiertos y cerrados. Los sistemas abiertos son aquellos sistemas en los que existe intercambio de energía y materia. Y el ecosistema ciudad es un sistema abierto que fundamentalmente recibe mucha energía y mucha materia para poder subsistir. Recibe de esa fuente casi digo yo, porque no es totalmente casi ilimitada, que es el sol, recibe energía lumínica que se puede transformar en energía calórica y que gracias a un milagro de la naturaleza, las plantas transforman esa energía en materia seca, los únicos seres vivos que pueden hacer eso en el planeta, y recibe energía de otras fuentes, energía elaborada a través de la energía eléctrica, por ejemplo, generada a través del agua, de las hidroeléctricas o de las termoeléctricas, y todos esos flujos de energía y materia que llegan a la ciudad son utilizadas ahí por las personas que los habitamos, y la ciudad como ecosistema genera a su vez una gran cantidad de residuos. La ciudad es por sus características un ecosistema que recibe energía y materia y genera residuos. Y el sistema que organiza todo, como el software que organiza
todo el funcionamiento de este ecosistema ciudad es la cultura, ¿no? La cultura se convierte en ese nivel superior de evolución de la energía que se llama conciencia en el organizador de todas las funciones de este ecosistema ciudad. Esta reflexión para entender que cuando hablamos de los ecosistemas hay que entender que este ecosistema planetario, que esta es nuestra nave mediante la cual nosotros viajamos a través del universo, tiene ecosistemas naturales y ecosistemas sociales y ecosistemas culturales. Pero es la otra dimensión del ambiente que nos tiene que ayudar a construir una idea integral, heurística del tema, es la concepción o la dimensión, perdón, económica. Porque entendemos que el sistema económico como esa expresión social y cultural sustentada en maximizar la producción para satisfacer el consumo. Esta dimensión económica está ligada a otro concepto complejo, que es el concepto de desarrollo. Y la teoría económica clásica está sustentada, entre otras cosas, en la primera ley de la termodinámica. Ustedes recordarán, la primera ley de la termodinámica dice que la energía y la materia no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Entonces, en ese modelo de funcionamiento del mundo, que esa ley es como todas las leyes que tratan de explicar el mundo, están en función de una idealización de los conceptos. En la aplicación estricta de esa ley, pues que la materia no se crea ni se destruye, al igual que la energía, pues no hay generación de residuos y por supuesto la contaminación desde esta visión parcial de la naturaleza es una fuente ilimitada de materia y energía que puede y debe ser transformada para el beneficio pues, de las necesidades humanas. Pero por otro lado, la segunda ley de la termodinámica, o llamada también ley de la entropía, que no es tenida en cuenta por los intelectuales economicistas, habla de la pérdida de energía recurrente en ese camino de los sistemas hacia el equilibrio. Pero bueno, ese no es asunto de esta reflexión, pero quiero dejarlo ahí planteado. Ustedes recordarán por allá en 1962 se empezó a hablar de los límites del crecimiento. Y la doctora Rachel Carson, escribió un libro que fue icónico, que se llamó Silent Spring o La Primavera Silenciosa. Fue quizás el primer campanazo de alerta acerca de la crisis ambiental. Pues el valor de este documento, de Silent Spring, de Rachel Carson, fue quizás hablar acerca del problema ambiental en un momento histórico de la sociedad occidental en donde Profesor Hernán, se fue el sonido. No se escucha, profesor Hernán. No hay audio, no hay sonido. Ok, sí, se me fue de mí también. ¿Qué hubo, profe Oscar? Buenas tardes. ¿Cómo está, señor decano? Sí, muy bien, gracias para todos, si me escuchan. Buenas tardes. Ya, muy buenas tardes, doctor Nelson. Sí. Creo que ahí ya volvió el sonido. Ya llegó, ya llegó, sí. Bueno. Bueno, continúe, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces,
les mencionaba que Rachel Carson con la Primavera Silenciosa, pues hacía una denuncia acerca de la excesiva utilización de agroquímicos en un proceso conocido como la Revolución Verde, ¿no? Eso fue satanizado, ese documento en su momento, porque a nadie se le ocurría criticar el desarrollo en un momento de posguerra, en el que era todo prosperidad, pero en ese momento Rachel Carson, de una forma un poco premonitoria, empezó a evidenciar que el camino por el que estábamos andando era un camino peligroso. Y entonces surge aquí el Club de Roma, que se funda en 1968, y es un club al que se dice pertenecieron también ilustres figuras de la política, intelectuales colombianos. Se habla de los expresidentes conservadores Misael Pastrana, del expresidente Belisario Betancur, de la también conservadora Noemí Sanín, incluso del presidente Santos también pertenecían a este exclusivo club que se dedicó desde el año 68 a reflexionar en temas relacionados con el desarrollo y cómo esa concepción tradicional de desarrollo está afectando pues nuestro entorno ecosistémico global. Pero lo interesante del Club de Roma es que por allá en 1972 encargó al Instituto Tecnológico de Massachusetts, ustedes saben, uno de los centros académicos y de investigación más importantes del mundo, que hiciera un estudio acerca del crecimiento económico y su relación con la disponibilidad de los recursos naturales. Aquí el doctor Dennis Meadows lideró un equipo que construyó un documento que fue paradigmático y premonitorio, que se llamó precisamente Los Límites del Crecimiento. Que Maurice Strong, que en ese momento era secretario de la Conferencia de Estocolmo de las Naciones Unidas, la misma Conferencia de las Naciones Unidas de donde surgió el concepto de desarrollo sostenible, e Ignacy Chas, otro destacado científico, desarrollaron un concepto que se llamó el ecodesarrollo, al mismo tiempo que la Comisión Brundtland, como les digo, en la Conferencia de Naciones Unidas, planteaba el concepto de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible, a mi juicio, ha sido uno de los elementos que tal vez más daño le han hecho al ambiente. Muchos se podrán sorprender de esta afirmación, pero el concepto de ecodesarrollo de Ignacy Chas planteaba una relación más integral, más compleja, una visión más crítica de los procesos económicos y de cómo el desarrollo, tal como se lo estaba planteando, estaba afectando las condiciones naturales y más en la línea de establecer unos límites al crecimiento. Sin embargo, en esa ocasión, por encima del concepto de ecodesarrollo y a raíz del lobby que tan poderoso e importante que podía desplegar pues, el organismo multilateral más grande que existe, que es las Naciones Unidas, se impuso el concepto de desarrollo sostenible, que a pesar de parecer un poco romántico, es de lo más ambiguo y etéreo que puede hacer, especialmente cuando se trata de aplicarlo en las realidades. De eso vamos a tratar de hablar un poco más, pero todo esto para argumentar la dimensión económica del ambiente ligado al concepto de desarrollo, pero hay una dimensión social y cultural. Y la historia de la humanidad es la historia de su relación con el entorno. El hombre ha construido su historia en función de la capacidad de adaptación que ha tenido a la naturaleza. Entonces, las adaptaciones a los entornos donde vive es determinante en el proceso evolutivo de la humanidad, y así pues la sociedad y la cultura pues son tan diferentes en los distintos lugares del mundo como son diferentes esos lugares que habitan. Es decir, que la cultura se desarrolla hacia la construcción de una conciencia colectiva, y es esa conciencia la forma más compleja y evolucionada de energía.
Esto quiero reiterarlo y decir que cuando evolucionó el hombre a nivel social y cultural, fue construyendo una conciencia individual y una conciencia colectiva. Y ese hecho, la conciencia, es la forma más evolucionada de energía. Y el conocimiento que produce una cultura es ese, por decirlo en términos tecnológicos, ese software que organiza todos los sistemas funcionales de la sociedad. Entonces, esta es una forma de entender el ambiente, pero hay unas formas bien particulares que nos ayudan a nosotros a la construcción cada vez más compleja de este tema del ambiente. Y yo les decía, les hablo en esta ocasión de la teoría Gaia. El señor James Lovelock, que era un científico, un investigador estadounidense, elaboró esta teoría de Gaia por allá en 1969, aunque no la publicó sino hasta 10 años después. Lovelock era fue consultor de la NASA para el proyecto de búsqueda inteligente en Marte, construyó un aparato complejo para detectar la radiación de electrones del Sol, y formó parte pues de todo ese equipo que esperaba buscar vida en Marte. Y fue también el inspirador de un científico mexicano, del doctor Mario Molina, que años después ganaría pues el premio Nobel, de los pocos que ha conseguido en ciencia México y Latinoamérica a raíz de investigaciones que hizo por el agujero en la capa de ozono, que después daría origen a también un organismo de cooperación multilateral que fue el Tratado de Montreal, que entre otras cosas es de los pocos tratados internacionales que efectivamente ha tenido éxito. Pero para no desviarnos tanto y volviendo a la teoría Gaia, que Gaia es el nombre de la diosa griega de la tierra, el aporte principal en la concepción de ambiente es pensar que la tierra es un ser vivo. Esto Lovelock lo desarrollaba junto con otros científicos, con la NASA por allá en los años 60, 70 y 80, pero hay que recordar también que nuestros pueblos originarios americanos y otros pueblos originarios también de otras partes ya consideran la tierra como un ser vivo. Nosotros nos identificamos mucho acá en el sur con el concepto de la Pachamama, y es fundamentalmente eso, ¿no? Considerar a la tierra como nuestra madre, como un ser vivo. Y la argumentación de Lovelock científica de por qué la tierra es un ser vivo es porque tiene todas las características que tiene un sistema vivo, es decir, que es un sistema abierto porque existen intercambios de energía y de materia, de energía solar fundamentalmente, porque es un sistema complejo que es autoorganizado, que quiere decir que es autoorganizado, que dentro de sus procesos se dan los fenómenos que nosotros conocemos como homeostasis, que conocemos como entropía, que conocemos, eh, eh, que vemos cómo todos sus elementos, como sus montañas, como los ríos, los animales, las plantas, toda la tierra en sí funciona como un superorganismo que se modifica activamente y modifica su composición para asegurar la supervivencia. Es un ejemplo de que el planeta es un sistema autoorganizado, lo dieron pues investigaciones de Carlos Pedrós y Rafael Simó del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, que dicen que el plancton marino emite una mayor cantidad de sulfuro de dimetilo cuando aumenta la temperatura superficial del agua del mar. Y ese aumento de la concentración de este elemento en la atmósfera contribuye a aumentar el albedo. ¿Qué es el albedo? La capacidad de
de una superficie de reflejar la luz. Entonces, al aumentar la cantidad de sulfuro de metilo, hay una menor cantidad de radiación solar que no permite pues, que alcance las capas superficiales oceánicas. Esto contribuye a disminuir la temperatura del agua. Es decir, que gracias al plancton, a la emisión del sulfuro de metilo, existe un efecto de autorregulación de la temperatura del agua y eso permite pues, la supervivencia del plancton. Si ustedes recuerdan, y traigo a colación el plancton, es que es el elemento primario fundamental en toda la cadena trófica, ¿no? Del plancton, que es básico, se alimentan otras especies superiores y sigue así todo el ciclo trófico. Donde se acabe el plancton, prácticamente ocurriría un caos sobre la faz de la Tierra. Y eso es la homeostasis, ¿no? Que es la capacidad de los organismos de adaptarse a condiciones ambientales diferentes mediante procesos de intercambio de energía y materia. Hola, hola. La autorregulación de la temperatura humana a través del sudor es un ejemplo de homeostasis. Los animales en las zonas frías que tienen mayor cantidad de pelo y todas esas características adaptativas hacen de ese superorganismo que es el planeta Tierra que le podamos dar esas características de autorregulación. Bueno, ahí creo que ahí ya volvió otra vez el sonido. Ya. Nos pasan estos inconvenientes, pero bueno, vamos aquí superándolos. Entonces, les decía acerca de la Tierra como un ser vivo. Y entender la Tierra como un ser vivo implica también unas concepciones metafísicas profundas, ¿no? Si la Tierra es un ser vivo, posiblemente entenderíamos que puede ser incluso un sujeto de derechos, ¿no? Ya son unas implicaciones en realidad más profundas. ¿Cómo interactuamos nosotros con un ser abiótico y con un ser biótico? Pensaríamos, ¿la Tierra tiene entonces de pronto conciencia? La Tierra en cierto sentido podría vengarse de nosotros que la estamos atacando, alterando los ecosistemas naturales. Dejo esas preguntas retadoras para que cada quien construya desde su experiencia personal, inclusive si quieren hasta religiosa, mística, algunas respuestas. Sin embargo, lo planteo como preguntas retadoras, no es la idea de esta charla, de estas reflexiones conceptuar al respecto. Entonces, esas leyes de la termodinámica y de la entropía, pues que determinan que las características del comportamiento de la Tierra hacen que podamos nosotros pensar en la Tierra como un ser que se autoorganiza, inclusive llegar a pensar, como dice Lovelock, que es un ser vivo. Posterior a Lovelock, muchas universidades importantes y centros académicos del mundo vienen continuamente haciendo congresos y reflexionando acerca de los elementos técnicos, científicos y también filosóficos de esa implicación de pensar en la Tierra como un ser vivo. Y desde muchos miles de años atrás ya los pueblos originarios ya pensaban que pues el planeta es un ser vivo con nuestro concepto de Pachamama. Y el ambiente tiene en su relación con el ser humano unos elementos bien interesantes, que son lo que nosotros conocemos como los servicios ecosistémicos y los servicios ambientales, que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa son los servicios ecosistémicos y otra los servicios ambientales. Generalmente se
Sí, a ver si repito ahí, parece que está. Ahí ya me escuchan mejor. Ah, bueno. ¿Aló? Hola. Sigo. Ahora sí. Ahí sí ya. Ah, bueno. Entonces, quiero establecer esa diferencia entre los servicios ecosistémicos y los servicios ambientales. En esa relación del ambiente con el ser humano, nos planteamos los servicios ecosistémicos como todos aquellos servicios que brinda la naturaleza dentro de la complejidad de relaciones entre lo biótico y lo biótico que son necesarios para mantener la vida de todas las especies sobre la faz de la Tierra. Esos son los servicios ecosistémicos. Y hay servicios culturales, de aprovisionamiento, de regulación, de sostenimiento, como son la regulación del agua, la regulación de la erosión, la regulación de la temperatura global, la provisión de materias primas, de alimentos, de recreación, la fotosíntesis, un servicio ecosistémico fundamental mediante la cual se captura CO2 y se provee oxígeno, ese ciclo de nutrientes, los ciclos de carbono, del azufre, del oxígeno, del nitrógeno, la formación del suelo, todos los temas de polinización, biodiversidad. Todo eso son servicios ecosistémicos, que son los que garantizan la vida de todas las especies en el planeta. De otra parte, también están los servicios ambientales, que son los servicios que nosotros, los hombres, los seres humanos, la sociedad humana necesita para el sostenimiento de la vida, que tienen que ver también con temas como el recurso hídrico, la biodiversidad, la fijación del carbono y también la belleza escénica. Hoy por hoy existe un tema que ha cobrado mucha vigencia, que es el pago por servicios ambientales. Entonces, involucrando la dinámica económica, este concepto, se dice que nosotros tenemos que pagar para poder conservar aquellos lugares que por sus características ecosistémicas nos brindan unos servicios ambientales especiales. Voy a poner un ejemplo, si estamos ubicados en la laguna de La Cocha, para garantizar que exista conservación y que los dueños de los predios allá en La Cocha los sigan manteniendo tal como están cubiertos de bosque, existe una figura económica llamada el pago por servicios ambientales, donde la sociedad les entrega unos recursos a esos campesinos propietarios para que conserven el recurso hídrico, para que conserven la biodiversidad, para que esos bosques sigan capturando carbono y liberando oxígeno y también, ¿por qué no?, para mantener esa belleza escénica, ese paisaje tan maravilloso que tenemos allá. Y entonces entramos a hablar de los problemas ambientales. Tenemos todo el tema de la contaminación, la deforestación, todo el tema de los plásticos, el deshielo del Ártico. Esta es otra forma de acercarse pues, al tema ambiental a través de analizar su problemática. Por eso es que yo digo de que se ha problematizado el ambiente. Sin embargo, pues es posible y deseable abordar el tema ambiental desde su comprensión, desde su entendimiento y desde sus potencialidades. Pero para argumentar que efectivamente el asunto ambiental se ha problematizado, voy a poner un ejemplo precisamente de la educación ambiental. Nuestro proyecto bandera aquí en Colombia de la educación ambiental, desde que surgió por allá en el 94 con el decreto 1743 y que como yo digo, ha hecho que coloquemos todos los huevos en una misma canasta, dentro de lo que es la Política Nacional de Educación Ambiental, ha sido el desarrollo de los famosos y conocidos proyectos ambientales escolares, que después de ya 26 años de existencia, recuerdan el decreto 1743 del 94, y contadas pues las excepciones que confirman la regla, podríamos decir, aunque eso ameritaría toda una investigación, pero me atrevería a decir que pues no se ha transformado
sustancialmente el quehacer de las instituciones educativas en lo relacionado con el ambiente. Entonces, los PRAE en su concepción y origen se centran en la identificación de un problema ambiental. Así está construida la política nacional ambiental. Hay que identificar un problema ambiental, alrededor del cual se desarrolla una serie de actividades y acciones que deben tender a mitigar y eliminar el problema que se identificó previamente. Bajo esa visión, que quiere decir que si no hay un problema ambiental, pues entonces no hay PRAE. Más adelante, cuando hablemos de... Se fue nuevamente el sonido. Hola. ¿Aló? Hola, ¿sí? Ahora sí. Ahora ya otra vez, bueno. Sí, mi profe, ya se lo escucha. ¿Ya me escucha? Ah, bueno, continúo entonces. Entonces les decía que el problema del proyecto ambiental escolar es que si no hay problema ambiental... Profe entonces, Rivas, le sugiero que apague otros celulares o computadores que tenga cerca para que le dé mejor señal. muchas gracias. Sí, señor, está apagado todo esto por aquí. Bueno, entonces, avanzando, la otra forma de entender el ambiente es entenderlo como un problema epistemológico. Aquí quiero traer a colación a un ilustre ecólogo, uno de los más brillantes pensadores alrededor del tema ambiental, el profesor Augusto Ángel Maya, profesor de la Universidad Nacional, tanto de la Universidad Nacional de Manizales como en Bogotá, que fue colega de Enrique Leff, el otro gran referente de la epistemología ambiental, precisamente El Retorno de Ícaro, uno de los libros emblemáticos del profesor Augusto Ángel Maya, muy prolífico, escribió muchísimos libros, tiene un prólogo precisamente de Enrique Leff, y es entender el ambiente como un problema epistemológico. ¿Qué quiere decir eso? Que si entendemos la epistemología como esa ciencia derivada de la filosofía que tiene como objeto el estudio del conocimiento, pues en ese orden de ideas, la forma como construimos conocimiento determina la forma como entendemos el mundo, porque es precisamente a través de él, del conocimiento y de la ciencia, como buscamos, el hombre busca esas respuestas ontológicas que han sido innatas al hombre acerca de cuál es nuestra presencia en el universo, qué es lo que hacemos nosotros como hombres en el universo, cuál es nuestro devenir, de dónde venimos y para dónde vamos y cómo funciona el universo. Son las respuestas, las preguntas fundamentales. En ese sentido, pues la modernidad y el positivismo han aportado pues que esa necesidad humana, como les digo, ontológica de buscar respuestas que justifiquen nuestra existencia y esa curiosidad innata también que nos lleva a averiguar cómo funciona la naturaleza, en ese momento histórico determinado, el hombre, tratando de entender el universo, pensó que la mejor forma de conocer la naturaleza y dada su grandeza, su inconmensurabilidad, era dividiéndolo todo en partes constitutivas. Se debía reducir el conocimiento a algo que se pudiera aprender más fácilmente. De ahí en adelante, pues las disciplinas han hecho lo suyo. La ciencia sería la herramienta de las disciplinas y la tecnología su resultado. Nietzsche y Kant coincidieron en que no es dable a la naturaleza tener derechos, puesto que es una responsabilidad netamente humana. Y solo hay deber cuando hay obligaciones. Esto, pues, en contraposición a algunas posiciones ya posmodernas, como por ejemplo la que han asumido la Corte Constitucional aquí en Colombia, donde le da a la naturaleza una condición de derechos, una posición de avanzada muy interesante. La Corte Constitucional decidió ya, por ejemplo, darle al río, decir que el río Amazonas
es un sujeto de derechos. ¿Ay, me escuchan? ¿Sí? Hola. Hola. Estamos nuevamente sin sonido. Nuevamente sin sonido, ya trato a volver a ver si... Hola, estamos... Sí, ahí volvemos con el sonido. ¿Sí me escuchan? Hola. Tenemos problemas aquí con la conexión. ¿Me confirman si volvemos a tener sonido? Desde el punto de vista de naturaleza como recurso y unido a esos procesos de índole económico, político y cultural. Sí. Yo aprovecho esta oportunidad, este receso técnico, para llamar la atención de que esta concepción que existe entre la concepción de ambiente repercute fundamentalmente en la concepción de la educación ambiental. La educación ambiental se entiende desde la concepción de ambiente. Más adelante tomaré la palabra para hablar sobre esto. No sé si el profesor Hernán ya solucionó el problema. Sí, creo que ya, no sé si ahí me escuchan. No me escuchan todavía. ¿Ahí ya me escuchan? Sí. Sí, Ah, sí, profesor Ahí Hernán, sí, perfecto. ya. ahí vuelvo. Sí, entonces. señor. Bueno, muchas gracias. Ha estado quebrada la comunicación, pero bueno, con esfuerzo vamos avanzando. Sí, está Entonces, interesante, siga. muchas gracias. Les decía esta visión del profesor Ángel Maya en su libro El retorno de Ícaro. Ustedes recordarán pues cómo la ciencia y la tecnología le dieron la habilidad al padre de Ícaro para construir unas alas que le permitieron volar a este muchacho y que en su ascenso no contempló que el calor del sol derritiera la cera con que estaban pegadas las plumas de sus alas y cayó, obviamente, cayó sobre una isla que lleva pues su nombre y en ella no queda sino su recuerdo y su tumba. Entonces este mito simboliza pues bien la trágica historia de la cultura occidental. Esto lo menciona Ángel Maya en el prólogo de su libro El retorno de Ícaro. Entonces, en épocas de posmodernidad, se pregunta el maestro Ángel Maya, ¿cuál de los dioses históricos se adapta más al contorno de una perspectiva ambiental? Se dice él. Y él en parte de su respuesta plantea, dice, sin duda alguna debe ser un dios cuya existencia no degrade la naturaleza. A raíz de la evolución del hombre como especie se han ido construyendo distintas imágenes. Nuestra religión católica pues ha tenido sus problemas al respecto, ha aportado un poco a la crisis, hoy esperemos también aporte a las soluciones. La última encíclica del Papa Francisco que habla acerca del planeta como nuestro hogar, es un poco una reivindicación de muchas posiciones algo equivocadas que han existido en el pasado. Pero bueno, llegamos entonces a un punto en que tenemos que aportar elementos para la construcción de esa visión heurística del ambiente. Creo que lo que más nos ayuda es la visión de la complejidad, del pensamiento sistémico, que se ha alimentado de la cibernética,
se ha alimentado de la teoría de la comunicación, de la neurociencia, de la cuántica, y todo eso pues lo ha recogido Edgar Morin en la complejidad, pero el origen fundamental que nosotros, de todo este movimiento, de todo este proceso que hoy tenemos en las ciencias sociales y que lo ha organizado básicamente Edgar Morin, viene de las ciencias naturales. Un poco paradójicamente, viene precisamente de la física cuántica con unos elementos como el efecto mariposa, la teoría de las cuerdas, la misma cuántica, el bosón de Higgs, llamado la partícula de Dios, con la que Higgs ganó el premio Nobel de Física en el 2004. Recuerden que desde Newton se entendía la física y las ciencias duras como las que mejor explicaban el comportamiento de los fenómenos de la naturaleza. Después llegó Albert Einstein y determinó que la física newtoniana no daba todas las respuestas al funcionamiento del universo y surgió la teoría de la relatividad, y después Schrödinger y el mismo Higgs determinaron que incluso las teorías de Einstein no daban explicación a fenómenos como los que se dan en los agujeros negros, y entonces surge la teoría del caos, el efecto mariposa. Y la teoría de Higgs especialmente tiene una fuerza sorprendente. Encontró unas partículas subatómicas que tienen el don de la ubicuidad, que es una característica imposible en otros escenarios. Es decir, que una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo, y el bosón de Higgs determinó que tiene unas características casi mágicas, que el bosón de Higgs es lo que le da materia y energía a las demás partículas subatómicas. Entonces, cuando nos adentramos en este campo y cuando llevamos todo este campo de las ciencias naturales hacia las ciencias sociales, empezamos a construir la dinámica de la complejidad, una visión heurística del mundo. Aquí pues es cuando yo recojo del poema de Gonzalo Arango, que una mano más una mano no son dos manos, sino que son dos manos unidas, es de que el todo es más que la suma de las partes. Ustedes recordarán el efecto mariposa, que dice que el aleteo de una mariposa en el Amazonas puede ocasionar un tifón en el Japón, el principio de incertidumbre, que todo está absolutamente relacionado con todo, que nosotros somos parte del universo. Muchos recordarán a Cosmos de la serie de Carl Sagan, y él tenía una frase maravillosa. Él decía que los hombres somos polvo de estrellas, estamos conformados de los elementos fundamentales de las estrellas. Todo en el universo es una sola cosa. Es así como nosotros estamos íntimamente ligados unos con otros. Y bueno, hay un tema que después de hacer todos estos análisis de la concepción del ambiente, nos une con la situación actual de la pandemia, para ir un poco concluyendo. Y es el tema de la biodiversidad vista como una oportunidad y una crisis. Ven en la fotografía más grande de la izquierda el pangolín, que hoy por hoy, según la Organización Mundial de la Salud, es básicamente el animal donde se desarrolló la enfermedad del coronavirus COVID-19. Pero el COVID-19 es una más de muchas otras zoonosis. Eso lo tenemos que tener claro. Bueno, ahí no faltan la visión de aquellos que piensan que el virus fue creado en un laboratorio. Pero aparte de esas visiones de conspiraciones, la evidencia es de que el COVID es una zoonosis, como lo fue el H1N1, como lo fue el SARS, como lo fue el MERS, que son otros virus también que provienen de los animales, como lo es la rabia, como lo es el ébola, como es incluso el VIH. Todas estas son enfermedades zoonóticas. Eso quiere decir que son enfermedades que han saltado de la fauna silvestre
hacia los humanos por una mala relación que hemos mantenido con nuestra biodiversidad. Y no debe ser casualidad que el pangolín, que se supone hasta ahora la evidencia científica nos lleva hacia allá, sea el animal más traficado del planeta. El animal más traficado del planeta es el pangolín. No hay audio. Ahí ya volvió. ¿Me confirman? ¿Me confirman el audio? ¿Sí? No sé si ahí ya volvió el audio. Ahí ya volvió el audio. No hay audio, profesor Hernán. Ah, bueno. ¿Ya? Sí, ahí ¿Ya volvió? ya volvió. Bueno. Sí, señor. Entonces, ya Entrecortado. ya está un poco entrecortado. Bueno, voy a suspender la... Algo está pasando por ahí. Bueno, no sé si ahí ya me escuchan mejor. No, voy a evitar compartir la pantalla porque creo que así me escuchan mejor. No escucho. No, a ver si aquí estoy tratando de mejorar el audio. Me confirman si ya me escuchan mejor. Ahí ya tal vez... No se escucha, mejor. profesor Hernán. ¿No se escucha? Bueno, estoy tratando de ¿Tiene mejorar. audífonos, profe Hernán? Sí, señor, estoy con A ver, entrecortadito. los audífonos aquí, a ver. A ver si ahí ya me confirman, por Sí, favor. ahí Sí. está. Ah, bueno, muchas gracias. Perfecto. Entonces, les mencionaba Sí, está perfecto. que es bien importante entender que el COVID-19 es una enfermedad zoonótica. No, sigue defectuoso. Voy a tratar de cambiar de audífonos, creo que habrá otros mejores. Está entrecortado, profe. Deme un minutico, estoy haciendo aquí un arreglo. A ver. A ver, ahí si de pronto está mejor el sonido. Sí, lo escucho ahí. Ah, bueno, Sí. ya cambié de audífonos, creo que estos están mejor tal vez. Bueno, entonces yo hablaba acerca de lo importante que es entender que el COVID-19 es una enfermedad zoonótica. ¿Eso qué quiere decir? Que esta enfermedad depende o tiene su origen en la relación que nosotros como seres humanos mantenemos con la naturaleza. Entonces esa biodiversidad, ese pangolín como la especie más traficada del planeta, pues ha sido el origen de que nos encontremos en esa situación. Pero la relación de los temas de salud con el ambiente no está derivada únicamente con el tráfico de la biodiversidad, aunque como ya lo traté de argumentar anteriormente, pues son las grandes epidemias y las más peligrosas que ha afrontado en los últimos años el ser humano, como el H1N1, el MERS, el SARS, el ébola y el VIH, tienen su origen en el mal manejo de la biodiversidad. Pues no he querido tampoco mencionar otros temas, pero voy a aprovechar para hacerlo, que la otra gran pandemia universal que cambió y partió en dos la historia fue la de la peste negra, que también tiene que ver con un tema zoonótico. Ustedes acordarán
que prácticamente por una decisión del Papa, que consideró que los gatos estaban relacionados con el demonio y con las brujas, mandó matar todos los gatos en Europa, y que estos gatos, que eran los enemigos naturales de las ratas, al no estar, proliferaron las ratas, y con las ratas las pulgas transmitían a los seres humanos pues la peste bubónica, que cambió y alteró el rumbo de la historia de la humanidad. Entonces, la relación entre el ambiente y las pandemias es absolutamente estrecha. Pero quiero mencionar en este momento un estudio muy importante que realizó el Instituto Nacional de Salud de Colombia, y que se denomina la carga de la enfermedad ambiental en Colombia. Este estudio fue publicado el año pasado, en el 2019, pero retoma información del año 2016, donde nos dice que al año en Colombia, por la contaminación del aire y del agua, mueren al año cerca de 18.000 personas. 18.000 personas mueren al año por efectos relacionados con la contaminación ambiental. Y en el mundo se estima que al año mueren cerca de 3 millones de personas relacionadas con temas de la contaminación del aire, del agua, por las actividades productivas, por los residuos sólidos. Entonces, la relación entre ambiente y enfermedad es supremamente estrecha. No se trata en ningún momento de minimizar este grave problema que tenemos por el COVID-19, pero si lo enfocamos desde el punto de vista de la cantidad de muertes, evidenciamos que en Colombia 18.000 personas mueren al año, y que han venido con una tendencia creciente, y que seguramente, si las cosas no cambian, van a seguir aumentando. Es posible pues que los muertos causados por esta situación del mal manejo del aire, del agua y de los residuos pues superen en muchísimo los muertos que pueda haber por el COVID-19. Insisto, sin tratar de minimizar obviamente el problema, pero tratando de poner la relevancia del asunto ambiental. Entonces, fundamentalmente hay unas partículas que son las PM2.5, que son las menores a 2.5 micras, que se alojan en los pulmones, que van a nuestra sangre y que son acumulativas. Ese es el gran problema de estas partículas. Entonces, todos los que vivimos en las grandes ciudades, pues tenemos esa afectación que se va acumulando, y tarde o más temprano que tarde el cuerpo nos cobrará pues esa circunstancia y nos irá enfermando, acortando nuestra vida, o a raíz de las morbilidades disminuyendo la calidad de vida pues por la presencia de enfermedades, ¿no? Solo en Estados Unidos únicamente mueren al año 150.000 personas. En China, pues uno de los países más contaminados, las muertes pues son enormes. Pero sin embargo, a raíz del coronavirus, en esos 2 o 3 meses que hubo ese parón total en China, se dice que se evitaron que murieran cerca de 100.000 personas a raíz de que se mejoró sustantivamente la calidad del aire. Cerca de 100.000 personas no murieron debido a que se mejoró la calidad del aire. Son las investigaciones de Marshall Burke, de la Universidad de Stanford, ¿no? Entonces, si ustedes comparan, pues, entre las personas que murieron por el COVID-19 y los que sobrevivieron a causa de que se disminuyó la contaminación, es importante. Es muy difícil y poco ético entrar a comparar unas muertes con otras, pero sin embargo, pues los datos nos tienen que llevar a una reflexión. Hay que recordar que en Colombia, pues las aguas residuales no son tratadas. El 90% de las aguas residuales en Colombia van a contaminar nuestros ríos. En
En el mundo, 500.000 niños mueren por diarreas ocasionadas por el agua contaminada. La relación ambiente-enfermedades absolutamente estrechas. Y aquí no estamos contando las muertes ocasionadas y tampoco hablamos de las enfermedades o de las pérdidas que ocasiona el cambio climático, ¿no? A raíz de los tifones, de los huracanes, de las sequías, de todos estos elementos, de, del efecto invernadero. Todos esos problemas que nos ocasiona el cambio climático afectan nuestras condiciones de salud. Los desastres naturales, que pues yo digo que son mal llamados desastres naturales porque relacionan la naturaleza con el desastre, son básicamente, creo yo, desastres sociales que afectan pues la naturaleza, han causado muchas muertes. Tenemos que recordar nomás algo aquí de los vecino departamento del Putumayo, la tragedia de Mocoa en el 2018, esas inundaciones. Todos son en realidad efecto del cambio climático. Como he tratado de argumentar, todo en el mundo está relacionado, nuestras acciones, lo que nosotros hacemos en este momento o dejamos de hacer, nos afecta en el inmediato futuro. Entonces, todos estos elementos son los que yo trato de argumentar como la interconexión total de los procesos físicos, químicos, biológicos del ambiente y cómo este ambiente pues afecta nuestra realidad. Entonces aquí todos nosotros hemos venido hablando, porque es imposible no hacerlo, acerca de cuándo vamos a volver a la normalidad una vez que superemos la contingencia del COVID-19. Y la reflexión es que, por favor, no pensemos en volver a la normalidad, por lo menos no a esa normalidad que es el origen de la crisis. Dice que las crisis son una oportunidad para cambiar, pero si nosotros no cambiamos y perdemos esa oportunidad que nos ha dado esa pequeña molécula de ácido ribonucleico que es ese virus nos está dando la gran oportunidad de construir un futuro, ni siquiera de construir, de tener un futuro. Porque como muchos quieren en este momento volver a la normalidad, si nosotros volvemos a la normalidad, es simplemente que no aprendimos nada de la pandemia y en ese tratar de recuperar el tiempo, las grandes industrias, las generadoras de dióxido de azufre, de CO2, de los óxidos nitrosos, de los demás contaminantes, del plomo, de residuos sólidos, van a tratar de recuperar el tiempo perdido y todo este espacio que ganamos de tranquilidad para el ambiente, pues seguramente no habrá servido para nada. Entonces, ese tema del consumo, de nuestra huella ecológica, de nuestra huella hídrica, de nuestra huella de carbono, se tienen que convertir en las respuestas a una pregunta bien interesante de la educación ambiental, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos enseñar en educación ambiental y cómo hacerlo? Para lograr una cosa que se convierte como en el eje articulador de todo este proceso argumentativo, que es la comparación entre lo que es el bienestar y el bien vivir. El bienestar está ligado pues a ese consumo, a la utopía de ese modo de vida del sistema hegemónico, inclusive la buena salud de la economía y el desarrollo económico clásico se mide en función del consumo. Si ustedes ven los noticieros todos los días en las partes económicas, en las secciones económicas, nos hablan de esa relación de consumo-economía. Dicen que como mejora el consumo de las familias colombianas, entonces la economía ha mejorado. Y ahora, como dicen que ha disminuido el consumo, entonces por eso la economía pues está en crisis. Entonces, mientras el consumo ligado a esa otra utopía que es el bienestar
siga siendo la forma vigente de vida, pues estaremos en problemas, ¿no? Esa es la lógica del proyecto moderno, el del utilitarismo del mercado y la civilización. La civilización occidental se ha construido bajo el precepto del éxito, ¿no? Pero de un éxito individual. Y el éxito es esa capacidad de construir y de acumular bienes comparables. El bien no es bien en sí mismo si yo no lo puedo comparar con los que tienen los demás. Porque si el bien lo tienen todos, entonces ya no es un bien deseable. Eso es lo que a nosotros nos han vendido y usted va a tener mayor bienestar entre más capacidad de consumo tenga. Y ese pues es uno de los elementos fundamentales de la crisis. Por otro lado, y en contraposición a eso, está el bien vivir, que esto pues corresponde a una lógica diferente. Varios autores pues han trabajado esto, podríamos mencionar a muchos, pero quisiera yo reconocer dentro de esta línea de la construcción del pensamiento propio latinoamericano y dentro también donde han aportado mucho la cosmovisión de los pueblos originarios de América, pero quisiera reconocer el trabajo de nuestro colega de la Universidad de Nariño, el profesor Julián Sabogal, en este aspecto, especialmente en su libro, en el documento El desarrollo humano multidimensional, ¿no? Entonces, el bien vivir tiene una connotación obviamente ideológica profunda en muchos sentidos. En primer lugar, pues marca una diferencia en el origen colectivo de la aspiración a vivir en colectivo, a diferencia del bienestar individual y hedonista, ¿no? También pues marca diferencias en esas aspiraciones individuales de lo que conocemos como la realización de una persona. El bien vivir reconoce pues todas las dimensiones del ser humano, su componente biológico, lúdico, social, político, intelectual, y muy especialmente el bien vivir es un acercamiento a entender la complejidad y la integralidad de la naturaleza y del papel del ser humano en ella. El bien vivir implica sencillez, alegría, espiritualidad, pues la felicidad de compartir y crecer en compañía de la comunidad con la que nosotros vivimos. Para terminar, quisiera hablar de la educación ambiental y con una frase que espero sea contundente y fundamental. Toda educación debe ser ambiental, ¿no? Si queremos nosotros hacer un brevísimo recorrido histórico de lo que es nuestra educación ambiental, tendríamos que hablar pues de los griegos, todo se remite a los griegos con Platón, con Aristóteles, pero si nos vamos ya más como a la Edad Media, hablamos de Rousseau con esa pedagogía activa y la interacción del sujeto con la parte natural, con el objeto de estudio, pero fundamentalmente ya los estudiosos de estos temas nos ubican a la educación ambiental como concepto ya en el siglo XX, ¿no? Cuando los problemas ambientales pues fueron más evidentes. No podemos dejar de mencionar, como ya lo he hecho, la reunión de Naciones Unidas en Estocolmo, donde surgió el concepto de desarrollo sostenible, pero en esa misma Asamblea de Naciones Unidas se creó el Programa Internacional de Educación Ambiental, el PIEA. Y ahí pues han habido muchísimas reuniones de organismos multilaterales, se destaca la de Tbilisi en Rusia en el 77, organizada por la UNESCO y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Destacamos después lo de Río de Janeiro en 1992, que fue también icónica y emblemática, pero ahí el organismo multilateral de Naciones Unidas también entró un poco a manipular el asunto, ¿no? Porque ya con la Agenda 21 y con la Cumbre de Río, ya se dejó de hablar de la educación ambiental para entrar a hablar de otra cosa, algo que ellos llamaron educación para el desarrollo sostenible. Sin embargo, un poco como en reacción a ese tema, en México, en el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, se reafirmó la condición de la educación ambiental en contraposición a la educación para el desarrollo sostenible.
y se dijo que la educación ambiental debe ser la orientadora de todos los procesos educativos, reivindicando un elemento muy importante que era la importancia de los procesos políticos en educación. En ese momento había una fuerte influencia de intelectuales latinoamericanos del tipo de Orlando Falsborda, del tipo de Paulo Freire, donde reafirmaron el concepto que yo decía anteriormente, que toda educación debe ser ambiental y como lo decía el maestro Paulo Freire, toda educación debe ser política. Sin embargo, Naciones Unidas desde los años 70 y hacia acá ha venido insistiendo en cambiar el concepto por educación para el desarrollo sostenible. Yo tengo fuertes discrepancias con el concepto original del desarrollo sostenible que trata de pintar un poco de verde el desarrollo, ¿no? Un poco como un sofisma de distracción, lo que llaman algunos estudiosos la sostenibilidad débil y lo que le ha permitido a las grandes industrias mantener estos niveles de degradación del ecosistema planetario. Y es evidente que el concepto de desarrollo sostenible, aparte de ser un poco romántico, un poco bonito, ha sido poco útil en la práctica. Entonces, reivindicamos el concepto de la educación ambiental como una posición política, una posición epistemológica que fomenta la transversalidad, la interdisciplinariedad, la complejidad, y la vemos también como la oportunidad real de la construcción de un nuevo ciudadano. Quiero, como en esta parte final, reafirmar que considero que la educación ambiental es una educación de la ética. Tendrá mucho que decir nuestro colega Fernando Garzón al respecto. Es la construcción fundamentalmente de un nuevo ciudadano y un ciudadano universal que entienda las profundas relaciones entre todos los elementos sociales, culturales y políticos que tenemos los hombres, que tenemos ese nivel de conciencia y entendiendo la conciencia como la forma más evolucionada de energía que nos asigna una responsabilidad en la integración de los sistemas naturales en su conservación y en el desarrollo de una posición biocéntrica para hacerle entender a estas nuevas generaciones que estamos lejos de ser los dueños de la naturaleza, más bien la naturaleza es nuestra dueña, nosotros somos una de las miles de especies que conforman la compleja interrelación de las estructuras que son este ecosistema planetario. La otra conclusión final es que, como les decía, ojalá no volvamos a la normalidad. Si la normalidad es volver a esa dinámica económica que nos ha llevado a causar que el problema esté en una crisis ambiental global, pues esa no es la normalidad que deseamos. Y la gran preocupación es que estos problemas económicos que ha generado el COVID-19 lleven a todo el sistema productivo a tratar de recuperar el tiempo perdido. Desde ya lo que preocupa que, por ejemplo, los Estados Unidos, a través de la Agencia de Protección Ambiental y utilizando como pretexto la pandemia, han decidido hacer más flexibles las regulaciones ambientales para la protección de la salud, de tal manera que en temas de emisiones atmosféricas, de generación de residuos, en características por ejemplo, de los combustibles fósiles, les van a permitir que sigan teniendo esos niveles de plomo que ya se habían eliminado, que son tan dañinos para la atmósfera, con el fin de que las grandes industrias recuperen un poco más que el tiempo perdido, el dinero perdido con el sacrificio pues que eso conlleva de las condiciones ambientales globales. Entonces ese es el gran temor que personalmente manifiesto acerca de que
esta crisis, que podría ser una oportunidad, sea pues todo lo contrario y nos lleve a aflojar las regulaciones ambientales, que han sido una conquista de todo el movimiento ambiental, y que se utilice la pandemia como un pretexto para mejorarlas o recuperar esas condiciones económicas. Habría pues muchos temas por seguir tratando, pero voy a parar por ahí para dar la oportunidad. Yo sé que muchos de ustedes tienen inquietudes para que las puedan manifestar y podamos hacer esta reflexión compartida entre todos. Entonces, muchísimas gracias por su atención, y si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, alguna observación, alguna pregunta, pues estoy atento. Okay. Ya veo por aquí, pues, profe Hernán. Bueno, le doy la palabra al profesor Oscar Colar, al profesor Carlos Hernán, al profesor Nelson Torres, y aquí sigo asignando la palabra. Siga, profesor Oscar. Profesor Hernán, empiezo por reconocer que esta ha sido una magnífica charla. Usted ha articulado muy bien el concepto de ambiente y la repercusión que tiene en la concepción de la educación ambiental. Ha dado un mensaje muy positivo de esta crisis que estamos viviendo con motivo de la pandemia. Me pareció muy interesante la forma como usted sustenta muchos de los argumentos sobre la concepción de ambiente, y quería hacer unas 2 o 3 anotaciones breves. Una con respecto a la teoría Gaia. Usted lo explicaba muy bien, concibe al globo terráqueo como un ser vivo. Esto significa que, de ser así, todos los mecanismos que genera un ser vivo le permiten ser vulnerable a algunas amenazas. Es decir, el globo terráqueo tiene unos virus que lo atacan, y lastimosamente tenemos que entender que uno de los virus más agresivos para el equilibrio es precisamente la actividad antrópica del ser humano. Por lo tanto, el globo terráqueo como ser vivo debería generar unos sistemas, unos mecanismos de defensa, unos anticuerpos que podrían neutralizar pues, esa amenaza. Y yo creo que este problema de la pandemia, del COVID-19, no es más que una reacción, si consideramos desde la teoría de que este es un evento natural, no artificial, es una manera de defenderse dentro de esa concepción de la teoría Gaia que tiene el planeta ante tanta agresión, tanta destrucción. Eso muy bien. Por otra parte, yo quería anotar que Lucía Sauvé plantea varios conceptos de ambiente desde diferentes miradas. Usted ya lo decía, el concepto de ambiente como naturaleza, como recurso, como medio de vida. Y cada uno pues tiene sus connotaciones que nos llevan a entender realmente el ambiente. Hay uno de ellos, una concepción que tiene Lucía Sauvé, es que el ambiente lo concibe como un proyecto comunitario. Y si el ambiente lo concebimos como un proyecto comunitario, tenemos que entender que es una responsabilidad de todos. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos que aportar. No podemos quedarnos como simples espectadores viendo que las cosas suceden, o simplemente en el plano de la crítica, y muchas veces de la crítica, no digamos destructiva, sino desesperanzadora, que lo que hacen es convertirnos en personas pesimistas frente a lo que pasa. Por eso yo rescato, profesor Hernán, esa visión positiva que usted tiene de la pandemia, y de verdad, ojalá no volvamos a la normalidad en términos de lo que hemos venido haciendo. El profesor Julián Sabogal lo decía claramente, que el sistema capitalista lo que hace es satisfacer necesidades humanas a través de la producción. Pero esas necesidades humanas son de carácter ilimitado. Sin embargo, la producción se hace con base en recursos que lo otorga la naturaleza y que son de tipo finito, son limitados. Entonces, imagínense esa ecuación. Una producción ilimitada con insumos
recursos de la naturaleza limitados, tendría que llegar un momento en que tendría que romperse este sistema. Yo nunca pensé que fuera tan rápido. De verdad, esto a mí me ha sorprendido. Con mis estudiantes hemos comentado este asunto de toda la problemática que genera esta relación simbiótica entre ser humano y naturaleza. Entonces, muy bien, la educación ambiental tiene que entrar en juego hoy. Y termino diciendo lo siguiente, apreciados compañeros del CESMAC, de Cuerpo Nariño, de la Universidad de Nariño, estudiantes, docentes, administrativos y algunos funcionarios públicos que están hoy en el chat. Quiero decirles que es el momento de aplicar todas esas concepciones que tenemos sobre educación ambiental. La educación ambiental fundamentalmente trabaja los siguientes objetivos. Primero, sensibilizar. Y nuestra función, a través de las redes sociales, con nuestra familia, con nuestras comunidades, tenemos que llevarla allá, a que la gente cree conciencia, porque yo veo a gente incauta que parece que no estuviera pasando nada. Esto tiene una trascendencia, como lo decía el profesor Hernán Rivas, más allá de lo que podemos ver, es de carácter filosófico, de carácter, bueno, esto es una cosa muy compleja. Entonces nosotros tenemos que aportar, llamando la atención de la gente para concientizar. Segundo, para informar, porque hay mucha desinformación, muchas falsas noticias. La gente escucha una noticia, inmediatamente, impulsivamente la comparte, creando un ambiente de incertidumbre. Nosotros tenemos que ser cautos en eso y apliquemos una didáctica, una pedagogía ambiental que nos ayude a contrarrestar eso. Tercero es generar actitudes frente al problema. Que la gente entienda que más que ser una crisis, podría ser una buena oportunidad. Esto es una situación inédita, estamos improvisando. Yo me encuentro a gachas cuando hacemos con mis estudiantes las clases virtuales. No me hallo, no me adapto todavía, prefiero estar con ellos en el cara a cara, pero esto es lo que nos ha tocado. Entonces, ahora sí, concebir el ambiente como un proyecto común, como un proyecto de todos, ese es el momento, especialmente a los líderes ambientales, a los maestros, a los funcionarios públicos, de que empecemos a unir esfuerzos para que no sean lucecitas de bengala ya individuales, sino que apuntemos en un solo haz de esfuerzos para poder generar una cultura que contrarreste todas esas aspectos negativos que hemos venido criticando y que nos oponemos mucho en términos de lo económico, de lo político, de lo social y de lo cultural. Y yo tengo fe en que todo esto es para bien y insto a mis compañeros, a mis estudiantes, a que asumamos el liderazgo ambiental. Hoy la gente nos necesita, nuestra sociedad nos necesita y no habría posibilidades de generar un currículo ambiental si nosotros no concebimos un tipo de sociedad que queremos, un tipo de persona educada que queremos ambientalmente. Y profesor Hernán, mis felicitaciones. Sí, la educación, todo tipo de educación es ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe Oscar. Tiene muchísima razón, comparto sus posiciones. Algo que le ha hecho mucho daño a esta construcción de la educación ambiental como un proyecto social es el activismo, y usted lo ha expresado muy bien. El hacer esas acciones aisladas que sin tener un arraigo en una estructura filosófica, conceptual y teórica, pues hacen dispersar los esfuerzos porque no se observan cambios estructurales en las realidades ambientales ni de las instituciones educativas ni de la sociedad en general, y esa dispersión de esfuerzos hace perder pues esa energía y esos deseos que muchas personas tienen de colaborar con la estructuración de una nueva forma de entender las relaciones que el hombre debe mantener con la naturaleza. Y el otro tema que el profesor Oscar Coral mencionaba y que me parece muy importante son acerca de las características de la educación ambiental. Yo suelo hablar de las fases de la educación ambiental relacionadas un poco con el tema de las competencias, y es que la educación ambiental se desarrolla en unas fases que se dan
al mismo tiempo en una evolución, haciendo la analogía con nuestros pueblos ancestrales y su cultura de un churo cósmico, donde tienen que darse al mismo tiempo el conocimiento, el saber. Esa es la primera fase, y entonces donde hay unas preguntas que tiene la educación ambiental que resolver es qué es lo que vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar, pero el conocimiento no lo es todo. La otra fase concomitante es la de la sensibilización y la concientización, como usted muy bien lo decía. Ya tenemos de pronto el conocimiento, pero ese conocimiento tiene que ser relevante para mí. Yo aquí incorporo algo de teoría pedagógica y hablo del aprendizaje significativo. O sea, eso que conozco tiene que tener relevancia para mí. Tiene que ver conmigo, con lo que yo hago, con mi familia, con mi proyecto de vida, con mi comunidad. Y en tercer lugar, y la otra tercera fase de la educación ambiental, después de conocer, después de que yo conozco y después de que eso es importante para mí a través de la sensibilización, es actuar, es prepararnos para la acción, porque de nada sirve que nosotros conozcamos el tema, que nos importe, que tenga significado si no hacemos nada. Entonces, las tres cosas al mismo tiempo retroalimentándose seguramente nos ayudarán pues en la construcción de una educación ambiental que de verdad pues permita transformaciones sustanciales en la sociedad, en las formas de vida. Bueno, estaba el